Los derechos humanos y el TECMEC. Primera parte, planteamiento de la cuestión. Es nuestro propósito, en esta oportunidad, acreditar la importancia jurídica de incorporar en los acuerdos comerciales regionales, como lo es el TECMEC, que este día 1 de julio del 2020 entra en vigor, capítulos en los que se incluyen compromisos específicos que asumen los estados signatarios de cumplir y mantener vigentes derechos que pertenecen al ámbito de los derechos humanos, que bajo ciertas circunstancias pueden llegar a adquirir la categoría de jus cogens, como lo son las normas fundamentales del derecho humanitario. Esta novedosa tendencia, que consiste en incluir obligaciones específicas sobre la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos en los acuerdos comerciales, tiene su principal concreción en los acuerdos impulsados recientemente por la Unión Europea con sus socios comerciales, específicamente con Canadá, Japón, Vietnam, Singapur y con México, cuyas negociaciones concluyeron exitosamente el pasado 28 de abril y actualmente se encuentra en proceso de aprobación a cargo de los respectivos cuerpos legislativos. Y en el ámbito del continente americano, un buen ejemplo de esta tendencia son el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, en el que participan Colombia, Chile, Perú y México, y el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como CPTPP, que incorpora a 11 países, 4 de ellos del continente americano, Chile, Perú, México y Canadá, y desde luego el TECMEC, que ahora es motivo de nuestra reflexión. En todos estos acuerdos comerciales se incorporan capítulos específicos sobre derechos laborales, compromisos ambientales y, como una importante novedad, se incluyen también obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción. Y en este contexto, debemos reconocer que la incorporación de compromisos ambientales, laborales, transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción tiene, entre otros importantes objetivos, asegurar en el ámbito del comercio internacional un comercio justo. Comercio justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto que busca una mayor equidad en el comercio internacional, prestando especial atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible, ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores y trabajadores desfavorecidos, especialmente en el sur. El comercio justo se sustenta en 10 principios fundamentales que todos los estados comprometidos con este concepto deben observar, a saber: 1. Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas. 2. Transparencia y responsabilidad. 3. Prácticas comerciales justas. 4. Pago de un precio justo. 5. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. 6. Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación sindical. 7. Asegurar buenas condiciones de trabajo. 8. Facilitar el desarrollo de capacidades. 9. Promoción de comercio justo. Y 10. Respeto por el medio ambiente. En estos 10 principios se sustenta el concepto de comercio justo, y al incluir obligaciones en materia de derechos humanos, ya sea de carácter ambiental, laboral, de transparencia, de acceso a la información y de combate a la corrupción, lo que en realidad están acordando los estados suscriptores consiste en la obligación de impulsar un comercio justo en sus transacciones comerciales. Y son estos compromisos los que han aceptado los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, al suscribir y ratificar la revisión y actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, conocido ahora como TECMEC, tal como lo analizamos a continuación. Parte 2. Consecuencia del incumplimiento de estos compromisos en el ámbito del derecho internacional. Analicemos ahora las consecuencias del incumplimiento de cualquiera de estos compromisos en el ámbito del derecho convencional, pacta sunt servanda. Conforme a lo acordado en el capítulo 31, solución de controversias, del TECMEC, el incumplimiento de alguno o algunos de los compromisos convenidos puede derivar en una controversia cuya resolución quede a cargo de un panel, que es un cuerpo colegiado integrado por 5 expertos, designados conforme a las propias reglas establecidas en el capítulo 31 del tratado. Por ejemplo, en el artículo 23.17, consultas laborales, en el párrafo 8 se establece: si las partes consultantes no logran resolver el asunto dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de una solicitud para consultas laborales, conforme al párrafo 2,
o en cualquier otro plazo que las partes consultantes puedan acordar, la parte solicitante podrá solicitar una reunión de la comisión de conformidad con el artículo 31.5 y posteriormente solicitar el establecimiento de un panel conforme al artículo 31.6. Y en términos similares se combina en el capítulo 24 correspondiente al medio ambiente y en específico en el artículo 24.32 párrafo 1 lo siguiente: si las partes consultantes no logran resolver el asunto conforme al artículo 24.29, la parte consultante podrá solicitar una reunión de la comisión de conformidad con el artículo 31.5 y posteriormente solicitar el establecimiento de un panel conforme al artículo 31.6. De igual manera, en el capítulo 27, anticorrupción, en el artículo 27.8 se acordó lo siguiente: párrafo 1. El capítulo 31, solución de controversias, como se modifica en este artículo, se aplicará a las controversias relacionadas con un asunto que surja conforme a este capítulo. Y por último, en el capítulo 28, buenas prácticas regulatorias, específicamente en el artículo 28.20, en términos similares se acordó lo siguiente: párrafo 2. El capítulo 31, solución de controversias, se aplicará con respecto a la parte demandada a partir de un año después de la fecha de entrada en vigor de este tratado para esa parte. Podemos concluir que cualquier transgresión a los compromisos asumidos por los tres estados signatarios del TEC-MEC, ya sea en materia laboral, ambiental, de transparencia, buenas prácticas regulatorias o de combate a la corrupción, puede dar origen a una controversia entre estados que tendría que resolverse conforme a lo establecido en el capítulo 31, que se refiere a solución de controversias del TEC-MEC, que en su artículo 31.2, ámbito de aplicación, expresamente dispone: a menos que se disponga de otra manera en este tratado, las disposiciones de solución de controversias de este capítulo aplican con respecto a la prevención o solución de controversias entre las partes referente a la interpretación o aplicación de este tratado. Parte 3. Consecuencias del incumplimiento de estos compromisos en el ámbito del derecho nacional. ¿Y qué consecuencias se podrían generar en el ámbito del derecho mexicano si el Estado no cumple con algunos de los compromisos acordados en el TEC-MEC? En primer lugar, es necesario recordar y tener siempre muy presente, especialmente los abogados, que a partir de la importante reforma a la Constitución mexicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, los derechos humanos de fuente internacional, es decir, contenidos en los tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte, son la principal fuente de creación e integración del derecho mexicano, y su vigencia y aplicación es imperativa para las autoridades mexicanas, tal como lo dispone el artículo 1 del Pacto Federal, y que en la parte conducente dispone: artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Párrafo 3. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Derivado de esta disposición constitucional, consideramos que cualquier violación a las obligaciones contenidas en el TEC-MEC en materia laboral, ambiental, transparencia y combate a la corrupción por parte de las autoridades mexicanas de cualquier nivel, es factible reclamarla ante las autoridades jurisdiccionales vía el juicio de amparo y en ejercicio de la acción de control de la convencionalidad, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la nueva ley de amparo, que prevé esta posibilidad, independientemente de que las autoridades de nuestros socios comerciales de Canadá y de los Estados Unidos lleven a cabo una reclamación en el contexto del propio tratado. Es decir, en México tenemos la posibilidad de asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el TEC-MEC acudiendo a las autoridades jurisdiccionales, ya que dicho incumplimiento se consideraría como una violación de derechos humanos, que las autoridades de todos los niveles y funciones están obligadas no solo a respetar, sino a promover, proteger y garantizar su vigencia y observancia, tal como lo dispone el artículo 1 del Pacto Federal.
derechos fundamentales que en nuestro sistema jurídico tienen jerarquía de preceptos constitucionales, tal como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parte cuarta. Conclusión. Desde luego, resulta evidente la obligación que adquieren los tres gobiernos de respetar y cumplir los derechos humanos en general y en especial los derechos de los trabajadores. En este sentido, los trabajadores mexicanos que laboran en los Estados Unidos y en Canadá son titulares de los derechos laborales pactados en el TEC-MEC y corresponde al gobierno mexicano asegurarse de que los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos reciban el tratamiento a que tienen derecho, tal como fue convenido en este acuerdo. Considero asimismo que los juristas mexicanos debemos estar muy pendientes de cómo es que las autoridades mexicanas dan cumplimiento a los compromisos contenidos en el TEC-MEC, especialmente respecto de aquellas obligaciones en materia laboral, ambiental, de transparencia y de combate a la corrupción. Y en caso de que detectemos algún incumplimiento, estamos obligados a actuar en consecuencia para garantizar la vigencia de los derechos humanos en general y en específico de los que se derivan de los acuerdos comerciales suscritos por nuestro país, porque esa es la esencia de la protesta que rendimos cuando nos graduamos de licenciados en Derecho en nuestra querida alma mater. Muchas gracias por su atención.